¿Por qué sigues soñando con esa persona que ya partió de este mundo? ¿Por qué su presencia se siente tan real, tan viva, tan cercana, que al despertar parece que el alma escuchó un mensaje que no fue pronunciado con palabras, pero sí con espíritu? Amado hermano, amada hermana, nada ocurre en el mundo espiritual sin propósito. Cada visión, cada sueño, cada imagen que se repite en la noche tiene un eco eterno. Hay sueños que no provienen de una emoción pasajera, ni de un simple recuerdo, sino del deseo profundo de Dios de comunicarse contigo, porque sí, Dios habla incluso cuando duermes. El libro de Job 33 contra 15, 16 lo declara con autoridad. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Eso significa que mientras el cuerpo descansa, el espíritu escucha. Cuando tus pensamientos se apagan y tus defensas naturales bajan, Dios puede entrar y susurrar al oído del alma. Él no necesita gritar, Él no necesita apariciones físicas. Basta una imagen, una presencia, una sensación en el corazón para comunicar algo que puede transformar tu vida entera. Pero escucha esto con atención. Cuando sueñas con alguien que ya murió, no significa que esa persona ha regresado, ni que su espíritu esté vagando entre mundos. No, amado, la Biblia es clara. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9 contra 5. Sin embargo, Dios, que conoce tu historia, tus heridas y tus recuerdos, puede usar el rostro, la voz o el símbolo de quien amaste para hablarte en el lenguaje de tu corazón. Él usa lo que entiendes para revelarte lo que aún no ves, porque Él sabe que esa persona dejó una huella en ti, una emoción, una conexión que trasciende lo humano. Y cuando el cielo quiere alcanzar lo más profundo de tu alma, lo hace usando aquello que toca tu espíritu. Por eso, cuando ese sueño se repite, cuando despiertas con lágrimas o con una paz que no puedes explicar, no lo ignores. No es casualidad, no es tu imaginación. Puede ser una señal, una advertencia o un mensaje del cielo. A veces el Señor permite esos encuentros simbólicos para sanar lo que quedó abierto, para advertirte de algo que está por venir, o simplemente para recordarte que Él no te ha olvidado. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños como un canal sobrenatural. En Génesis 20 habló a Abimelech para librarlo del pecado. En Génesis 37 dio a José visiones proféticas que definieron su destino. En Mateo 2:13 un ángel se apareció en sueños a José, esposo de María, para proteger al niño Jesús y salvar su vida. Dios habla, y cuando Él habla todo cambia. Entonces, ¿por qué sueña con alguien que murió? Quizá porque Dios está tocando una herida que aún no ha cerrado. Quizás quiere recordarte algo que olvidaste o liberarte de algo que aún cargas. Tal vez no es esa persona la que te visita, sino el Espíritu Santo usándola como un espejo para mostrarte algo que necesita sanidad, perdón o cierre. Hay cosas que la razón no puede explicar, pero el Espíritu sí puede discernir. El sueño no siempre es literal, a veces es simbólico. Esa persona puede representar una etapa, una emoción, una voz que te marcó, pero el mensaje detrás siempre apunta a una cosa: Dios quiere hablarte. El Señor no usa tus noches para entretenerte, las usa para despertarte. Cuando el alma está dormida, el cielo la llama por su nombre. Y quizás este es tu momento para entender que ese sueño no fue un recuerdo cualquiera, fue una cita divina. No apagues esa voz. No lo ignores, busca a Dios en oración, pregúntale qué quiso mostrarte. Él no es un Dios de confusión, sino de propósito. Porque si el sueño te marcó, si tu espíritu lo sintió, es porque el cielo tenía algo que decirte. Hay un lenguaje que no se pronuncia con palabras humanas, un idioma celestial
que trasciende los sentidos y se manifiesta cuando el alma entra en reposo. Ese es el lenguaje de los sueños. Desde los primeros días de la creación, Dios ha usado este canal misterioso para revelarse, advertir, corregir y consolar. Cuando los ojos naturales se cierran, lo del espíritu se abre, porque mientras el cuerpo duerme, el cielo sigue hablando. La mayoría de las personas creen que los sueños son producto del subconsciente, una mezcla de pensamientos y recuerdos. Pero la Biblia enseña que hay sueños que son más que procesos mentales, son visiones del espíritu. En Job 33 contra 15:16, la palabra dice que Dios revela su consejo mientras el hombre duerme. Eso significa que los sueños pueden contener verdades espirituales que solo el discernimiento puede interpretar. No todo sueño de Dios, pero cuando Él decide hablar, lo hace con un propósito. Y cuando el cielo tiene un propósito, nada puede detenerlo. Cuando sueñas con alguien que ha muerto, tu primera reacción puede ser confusión o temor. Pero detente un momento, no corras a conclusiones humanas, busca a Dios en medio del misterio. Él nunca se mueve sin intención. Si ese rostro aparece en tu sueño, no es la persona quien te visita, es Dios utilizando un símbolo que toca tu corazón. Él conoce tus emociones, tus memorias, tus vínculos más profundos. Sabe cuál es la imagen que puede quebrar tus defensas y abrir tu alma para recibir un mensaje que en la vigilia tal vez no escucharías. El Señor usa lo que es familiar para llevarte hacia lo eterno. Mira cómo lo hizo con José, el soñador. En Génesis 37, José soñó con espigas que se inclinaban, con estrellas que le rendían honor. Nadie lo entendía, pero era Dios hablándole del futuro. Años después, ese sueño se cumplió palabra por palabra. Así obra el Señor. Revela lo invisible en imágenes, no para asustarte, sino para prepararte. Y lo mismo puede estar haciendo contigo. Ese sueño con la persona que partió puede ser una puerta que Dios usa para advertirte, consolarte o guiarte. Tal vez esa persona representaba una temporada que ya terminó, un lazo que debes soltar o una voz que el cielo usa para recordarte su fidelidad. Recuerda lo que dice Proverbio 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto y gloria de los reyes es escudriñarlo. Eso significa que hay misterios que no se revelan a simple vista. Deben ser buscados con oración, discernimiento y humildad. Cuando Dios te da un sueño, te está invitando a buscarle, no para satisfacer curiosidad, sino para recibir dirección. ¿Cuántas veces, amada hermana, amado hermano, Dios ha querido hablarte en medio del silencio, pero tu alma está tan llena de ruido que solo puede encontrarte cuando duermes? Entonces Él te muestra un rostro, una escena, un recuerdo, y te hace sentir algo que no entiende del todo, pero que te marca profundamente. Eso es una cita divina. El Espíritu de Dios tiene muchas formas de comunicarse. Puede hacerlo por medio de su palabra, a través de un profeta, en un momento de adoración o en el sueño profundo de la noche. No subestimes ese espacio. A veces lo que ocurre en tu sueño tiene más impacto eterno que lo que ocurre en tu día. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dio una instrucción: huir con María y el niño Jesús. Esa revelación salvó la vida del Salvador. Si José hubiera ignorado ese sueño, la historia sería diferente. Así de importante puede ser un mensaje divino nocturno. Cuando Dios te muestra algo repetidamente, una voz, un rostro, una sensación, préstale atención. Si se repite, es porque el cielo insiste. Si impacta tu espíritu, es porque el mensaje tiene peso. No todo sueño es literal. Muchos son simbólicos, pero el propósito es el mismo.
dirigirte hacia la voluntad de Dios. Por eso no te alarmes ni te aferres emocionalmente. Ora, pregunta, busca, discierne. Si sientes paz, consuelo o claridad después del sueño, probablemente viene del Espíritu Santo. Si sientes confusión, miedo o inquietud, examínalo con la palabra, porque lo que proviene de Dios siempre trae luz, no sombras, paz, no temor. El cielo no desperdicia sus palabras. Si Dios te ha visitado en sueños, es porque tu espíritu está siendo preparado para recibir algo mayor. Quizás hay heridas que Él quiere sanar o cadenas que quiere romper. Quizás ese rostro que viste representa perdón, cierre, liberación o propósito. No tomes el sueño como un evento aislado. Es una conversación que el cielo comenzó contigo. Una conversación que continúa cuando te arrodillas a orar. Dios está hablando, y si Él habla es porque te ama. Así que antes de dormir, pídele que te hable con claridad. Y cuando sueñe, despierta con reverencia. Porque puede que en medio de ese sueño no solo hayas visto a alguien que amaste, sino al Dios que te está llamando a escucharle como nunca antes. Hay sueños que no son simples imágenes del pasado, son encuentros del alma con el propósito eterno de Dios. Cuando en tu descanso aparece alguien que ya partió de esta tierra, el corazón tiembla y la mente se llena de preguntas. Pero más allá del desconcierto, puede haber una obra divina sucediendo en lo invisible. Porque aunque la muerte separa los cuerpos, no puede impedir que Dios use los recuerdos como instrumento de restauración. Él es Señor del tiempo. Y cuando decide hablar, lo hace incluso a través de lo que creíamos cerrado. El alma humana tiene rincones que solo el Espíritu Santo puede alcanzar. Hay heridas que no sanan con palabras, vacíos que ni los años llenan, y emociones que permanecen dormidas esperando ser tocadas por la presencia de Dios. En ese lugar donde ni tú mismo logras entrar, Él puede hacerlo en un sueño. Ahí donde los muros de la razón se derrumban, donde ya no hay defensas ni apariencias, el Espíritu del Señor puede entrar para sanar lo que la conciencia ha ocultado. Cuando sueñas con alguien que ya murió y sientes una paz profunda, un consuelo que no sabes explicar, no lo ignores. Puede ser el bálsamo divino que Dios usa para cerrar una herida abierta. Como dice Salmo 34 contra 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía muchas veces se manifiesta sin palabras, en el susurro del alma, en la mirada que vuelve a aparecer en sueños, solo para recordarte que Dios no te ha dejado solo en tu duelo. Hay momentos en los que Dios usa el lenguaje de la memoria para traer libertad. Tal vez ese sueño no tiene que ver con la persona que partió, sino con lo que representó una temporada, un lazo, una lección no aprendida. Quizás el cielo está usando su imagen para decirte ya es hora de soltar o es tiempo de perdonar. Porque hay cosas que no se entierran con el cuerpo, sino que siguen vivas en el alma. Y si el Señor te ama y te ama profundamente, no dejará que avances con cadenas invisibles atadas a tu espíritu. El Espíritu de Dios sabe cuándo tocar lo más profundo. Él no olvida lo que tú quisiste olvidar. No ignora las lágrimas que derramaste en silencio. No pasa por alto la culpa o la tristeza que te sigue acompañando. Cuando Él te visita en sueños, está haciendo una cirugía invisible. Está arrancando lo que te pesa y soplando vida sobre lo que creías muerto. No todos los sueños traen paz, algunos traen inquietud, pero incluso esa incomodidad puede ser una voz divina, porque a veces el alma necesita ser sacudida para despertar. Si al soñar con alguien que falleció sientes temor, dolor o ansiedad, no huyas de esa sensación, preséntala ante Dios. Pregunta
¿Qué quiere decirte? No des por sentado que todo sueño viene del enemigo, ni que todos son mensajes del cielo. Discierne, porque donde hay confusión, Dios trae claridad. Donde hay mentira, Él trae verdad. La palabra en Isaías 30:21 declara: tus oídos oirán a tus espaldas una prueba. Palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa voz puede sonar en el corazón mientras estás despierto, pero también puede resonar en tu espíritu mientras duermes. Porque el Dios que formó los cielos y la tierra no está limitado al día o la noche. Su voz puede encontrarte en cualquier hora, en cualquier estado, en cualquier sueño. Muchos testimonios confirman esto. Personas que tras soñar con un ser querido fallecido, sintieron el impulso de reconciliarse con alguien, de perdonar, de volver a orar o de alejarse de un camino que no agradaba a Dios. Y más tarde comprendieron que ese sueño no fue un recuerdo emocional, sino una intervención divina. Dios no habla por coincidencia, habla por propósito. Si te muestra algo en la noche, es porque quiere que camines en la luz del día. Si te permite ver lo que duele, es porque quiere sanar lo que no has permitido tocar. Si en ese sueño experimenta consuelo, es porque el cielo está cerrando capítulos que tu corazón no pudo cerrar. El Espíritu Santo trabaja con lo que entiende, pero también con lo que aún no puede comprender. Él puede tomar la imagen de una madre, un padre, un amigo, un hijo y convertirla en una parábola del alma. No es la persona quien regresa, es el amor de Dios usando símbolos para que escuchen lo que no podrías oír de otra manera. En 2 Corintios 1:3-4, la escritura dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A veces ese consuelo llega en forma de palabra, otras veces en un abrazo espiritual que solo un sueño puede transmitir. Pero siempre, siempre el propósito es el mismo: sanarte, fortalecerte y acercarte más a Él. Por eso, cuando despiertes de un sueño así, no corras a buscar significado en supersticiones ni en interpretaciones humanas. Busca la presencia de Dios. Pídele que te muestre si ese sueño es una advertencia, un cierre o una invitación a soltar. Porque el enemigo también puede usar el terreno del sueño para confundir, pero la diferencia está en el fruto. Si el resultado es paz, dirección y esperanza, proviene de arriba. Si el resultado es miedo, duda o atadura, viene de abajo. El cielo no se equivoca. Dios no te habla para confundirte, sino para liberarte. Si en tus noches estás soñando con el pasado, tal vez es porque Dios quiere abrirte un futuro más claro. Así que no te detengas en el misterio, entra en oración. No temas el recuerdo, deja que Dios te revele el mensaje. Porque cada sueño puede ser un altar y cada noche una oportunidad para que el Espíritu Santo susurre al oído de tu corazón: estoy aquí y estoy sanando lo que ni tú sabías que dolía. Hay un misterio profundo en el mundo espiritual que muchos ignoran. El enemigo siempre intenta imitar lo que Dios hace. Si Dios usa los sueños para hablar, el adversario usa los sueños para confundir. Si el Espíritu Santo revela, el diablo distorsiona. Si el cielo consuela, el infierno atormenta. Por eso, no todo lo que se sueña viene de arriba, y no toda presencia que sientes en la noche proviene del cielo. Pero aquí está la buena noticia: cuando tu espíritu está lleno de la palabra, ninguna sombra puede engañarte, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. El enemigo conoce el valor del recuerdo. Sabe que hay heridas que no has terminado de entregar a Dios, y allí intenta sembrar miedo o desesperanza. Si sueñas con un ser querido fallecido y despiertas con culpa, ansiedad o temor,
No estás recibiendo una visita del cielo, sino un ataque disfrazado. El enemigo aprovecha tus emociones para crear una ilusión que te desconecte de la paz divina. Pero si en lugar de confusión, tu sueño te deja una dirección, un mensaje de perdón o una sensación de consuelo, entonces el Espíritu Santo ha intervenido. El discernimiento es clave, porque los sueños no se interpretan con la mente, sino con el Espíritu. 1 Juan 4:1 lo dice claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No toda voz que suena en tu mente es de Dios, ni toda imagen que ves en la noche tiene un origen santo. Pero cuando tu alma está conectada con la palabra, el Espíritu Santo te enseñará a distinguir. Él te dirá: esto viene de mí, o esto es una trampa del enemigo. Porque el Espíritu no deja en confusión a los hijos que le buscan. Hay un error común: muchos corren a los sueños buscando dirección más que a la palabra. Pero la Escritura siempre será el filtro de todo lo que el cielo o el infierno intente mostrarte. Dios nunca te revelará algo que contradiga lo que ya escribió. Por eso, si un sueño te lleva a miedo, dependencia o superstición, aléjate. Pero si te lleva a orar, a perdonar, a buscar a Dios, entonces estás frente a una revelación divina. El enemigo puede vestirse de ángel de luz, pero nunca puede producir fruto santo. Él puede mostrar imágenes, pero no puede impartir paz. Puede manipular los recuerdos, pero no puede traer sanidad. El Espíritu de Dios, en cambio, trabaja desde el amor y la verdad. Cuando Él te visita, su presencia limpia, restaura y levanta. Muchos hijos de Dios han sido confundidos por sueños extraños, sueños donde aparecen personas muertas, hablando, dando consejos o pidiendo algo. Pero la Biblia enseña en Eclesiastés 9:5: los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Eso significa que los muertos no vuelven, ni comunican, ni envían mensajes. Si algo o alguien aparece en un sueño hablando como un difunto, no es la persona, es una representación. Dios puede usar esa imagen para sanar tu alma o para mostrarte un mensaje, pero jamás será el espíritu del fallecido. Y si no es Dios quien habla, entonces es el enemigo intentando abrir una puerta espiritual. Por eso, guarda tu mente en pureza antes de dormir. Llena tu habitación de oración, no de miedo. Declara el Salmo 91 antes de cerrar tus ojos. Di: Señor, que mis sueños sean un altar donde tú hables y no un terreno donde el enemigo siembre confusión. Porque cuando tus noches están bajo la autoridad de Cristo, el enemigo pierde acceso. Recuerda que el sueño es un espacio donde el alma se expresa y el espíritu se encuentra con realidades invisibles. Si te acuestas cargado de pensamientos, emociones o heridas, esos elementos pueden influir en lo que ves. Pero si te acuestas en paz, cubierto por la sangre de Cristo, tus sueños se vuelven un canal de revelación y descanso. El Espíritu Santo no necesita del miedo para hablarte. Él usa la ternura, la claridad y la convicción. Su voz nunca grita, pero su presencia siempre deja huella. Cuando Él te muestra algo en sueños, sentirás una armonía interna, una certeza espiritual que no puedes explicar con palabras. No te sentirás confundido, sino amado, corregido, guiado. Proverbios 3:24 promete: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ese es el sello del cielo, el sueño grato, el descanso seguro, la paz que sobrepasa entendimiento. Cuando Dios te visita, te levantas más fuerte.
Cuando el enemigo intenta infiltrarse, te levantas inquieto. Pero si estás lleno del Espíritu, incluso el enemigo será confundido en sus intentos. Hijo, hija de Dios, no tengas miedo de los sueños, pero tampoco los tomes a la ligera. Todo lo que el cielo permite tiene un propósito. Si te visitan imágenes del pasado, es porque Dios quiere enseñarte algo del presente. Si en tu descanso ves rostros conocidos, pregúntale al Espíritu: ¿qué me estás mostrando, Señor? Y Él te responderá, porque los que aman su voz no caminan en oscuridad. Cuando el cielo habla, la mente se abre, pero cuando el enemigo imita, el alma se agita. Aprende a reconocer la diferencia. La voz del Espíritu te edifica, la voz del enemigo te divide. La voz de Dios te llena de fe, la del enemigo te llena de duda. Pero el creyente que vive bajo la cobertura de Cristo no será confundido. Si el Señor permite un sueño, es porque está obrando algo. Tal vez te está liberando de un ciclo o mostrándote una herida que aún necesita cierre. Tal vez quiere que perdones a quien partió, o que entienda que ya no estás solo. Pero nunca te hablará para asustarte, sino para acercarte más a Él. Y así, entre el silencio de la noche y la profundidad del alma, el Espíritu Santo sigue obrando. Porque aunque el enemigo trate de imitar, solo el cielo tiene el poder de sanar. Hay momentos en los que Dios no solo te muestra algo en sueños, sino que te entrena a través de ellos. Si los sueños también pueden ser un campo de batalla, donde el Espíritu Santo te enseña a guerrear. Cuando el enemigo intenta sembrar temor en la noche, el Señor usa esa misma escena para recordarte que tú tienes autoridad. Porque los hijos de la luz no son espectadores en el mundo espiritual, son guerreros que incluso dormidos están bajo la cobertura del Altísimo. Cada noche puede ser una oportunidad para crecer en discernimiento, para escuchar la voz de Dios en silencio y para ejercer dominio sobre toda oscuridad que intente acercarse. No temas cuando sientas que tus sueños son intensos o que hay lucha en ellos. El Espíritu Santo está contigo, y si Él permite esa experiencia, es porque quiere fortalecer tu espíritu. Así como el profeta Daniel recibió visiones en la noche, así también tú puedes recibir instrucciones, advertencias y revelaciones que cambiarán tu caminar. Pero hay algo que debes entender: los sueños no son para asustarte, son para equiparte. Dios usa los sueños para hablarte de lo que tus ojos no pueden ver durante el día. Muchas veces, cuando tu mente descansa, tu espíritu se vuelve más sensible, y ahí Dios te enseña lo que no podrías percibir despierto. Puede mostrarte el corazón de alguien, una trampa que se aproxima o una puerta que Él está por abrir. Por eso, cada vez que despiertes de un sueño fuerte, no corras al miedo, corre a la oración. Pregunta al Espíritu: ¿qué estás tratando de mostrarme? Y guarda silencio, porque su respuesta puede venir como una paz interna, una palabra en la Escritura o un discernimiento en tu espíritu. Cuando sueñas con personas fallecidas y tu corazón no siente temor, sino consuelo, no te enfoques en la figura que viste, sino en el mensaje que el Espíritu quiso darte. Tal vez Dios está sanando una parte de ti que aún lloraba en secreto. Tal vez está cerrando un ciclo que tu mente no podía soltar. Porque el amor de Dios no se limita a lo visible. Él penetra hasta el alma para traer libertad. Pero si tu sueño te deja inquieto, si sientes opresión, si algo no encaja, entonces reprende en el nombre de Jesús. Declara: toda manifestación contraria al Espíritu Santo se va ahora, porque mi mente y mi descanso le pertenecen a Cristo. El Señor quiere que sus hijos aprendan a discernir, no a temer.
Cuando tú entiendes la naturaleza espiritual de los sueños, deja de ser víctima y te conviertes en vigilante. Los sueños no siempre son un mensaje del cielo, pero sí siempre pueden convertirse en un altar de oración. Cada imagen puede ser una oportunidad para hablar con Dios. Cada símbolo puede ser una puerta para la intercesión. Si ves peligro, ora por protección. Si ves tristeza, ora por consuelo. Si ves confusión, pide sabiduría. Así, lo que el enemigo quería usar para perturbarte se transforma en una herramienta para fortalecerte. Recuerda lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los sueños también pueden revelar fortalezas internas, miedo que aún gobiernan, recuerdo que no han sido entregados, emociones que necesitan sanidad. Y cuando Dios te muestra esas áreas, no es para culparte, sino para liberarte, porque lo que sale a la luz deja de tener poder en la oscuridad. Cuando el Espíritu Santo te muestra algo en sueños, no lo ignores. Escríbelo, medítalo, ora sobre ello. Algunas respuestas no vienen al instante, pero mientras más tiempo pases en su presencia, más claro se volverá todo. Hay sueños que son semillas proféticas. Hoy no los entiendes, pero mañana verás su cumplimiento. Hay visiones que parecen simples, pero contienen dirección para años futuros. Y hay otros sueños que solo están ahí para recordarte que no estás solo, que Dios sigue hablándote aun cuando duermes. Job 33 contra 14:16 lo revela con precisión. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de ellos y les señala su consejo. Eso significa que cada noche puede ser un encuentro divino. Pero solo los que escuchan con el corazón entenderán el mensaje. Por eso, antes de dormir, ora: Espíritu Santo, limpia mi mente, guarda mis pensamientos y háblame si así lo deseas. No permitas que el enemigo toque mi descanso, porque mi alma está sellada por tu presencia. Los sueños son una extensión de tu vida espiritual. Si en tu vigilia caminas con Dios, tus noches reflejarán su paz. Pero si te distraes con el ruido del mundo, tus sueños serán un espejo de esa confusión. Por eso llénate de palabra antes de dormir. Deja que el último pensamiento del día sea sobre la fidelidad de Dios. Así, mientras el cuerpo reposa, el alma adora. Cada sueño puede convertirse en una oración, en una revelación o en una victoria. No temas a lo que ves, teme a no entender lo que Dios te muestra. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna tu descanso, el enemigo pierde poder sobre tus pensamientos. Así que levántate cada mañana con propósito. Agradece por lo que viste, ora por lo que no entiendes y declara sobre tu vida: nada que no venga del cielo puede tocar mi descanso. Soy hijo de la luz, y donde hay luz no hay oscuridad, porque incluso mientras duermes, el Dios eterno vela por ti. Hay una verdad espiritual que muchos ignoran. Los sueños no solo revelan el pasado o el presente, sino también el propósito eterno que Dios ha trazado para tu vida. Cuando el Espíritu Santo decide hablarte mientras duermes, es porque tu espíritu está listo para recibir instrucciones que no podrías comprender de otra manera. Los sueños son como cartas selladas del cielo, escritas con el lenguaje de lo invisible. Son llamados divinos a mirar más allá de lo terrenal y a entender que hay un destino eterno moviéndose detrás de cada imagen, cada voz y cada símbolo que Dios permite que veas. Dios nunca hace nada sin propósito. Si Él te muestra algo, aunque parezca pequeño, es porque tiene una intención
redentora. Tal vez el sueño no tiene sentido inmediato, pero en el tiempo de Dios su significado será revelado. Por eso no te desesperes si no entiendes lo que soñaste. A veces el Señor planta la semilla de un sueño para que con el paso del tiempo produzca discernimiento y madurez espiritual. Cada visión que proviene del Espíritu tiene el poder de moldearte, corregirte o impulsarte hacia tu destino. El enemigo, en cambio, busca infiltrarse en los sueños para sembrar confusión, miedo o desesperanza. Pero tú no estás a su merced. Cuando caminas en intimidad con Dios, tu mente se convierte en un altar consagrado y ningún pensamiento, ni siquiera en la noche, puede oponerse al poder del Espíritu Santo. Por eso, la clave no está en interpretar todo, sino en permanecer conectado al dador de los sueños. No corras detrás de símbolos vacíos o supersticiones. Busca la voz del Espíritu en oración y Él te enseñará lo que necesitas saber. Hay personas que han recibido su llamado ministerial en un sueño. Otros fueron advertidos de peligros y otros escucharon el nombre de alguien por quien debían interceder. Dios no ha dejado de hablar, solo que muchos han dejado de escuchar. El ruido del mundo, la ansiedad, las distracciones y el pecado nublan la mente. Pero cuando el alma se aquieta, el cielo habla. Y ahí, en la quietud de la noche, el Espíritu Santo susurra verdades que transforman el corazón. El libro de Joel profetizó esto hace siglos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Notas, los sueños no son solo experiencias mentales. Son evidencia del derramamiento del Espíritu. Son manifestaciones del cielo en la mente del creyente. Y cuando un hijo de Dios sueña bajo la influencia del Espíritu, el mundo espiritual se mueve, porque ese sueño puede ser una oración en forma de imagen, una promesa en forma de historia o una advertencia en forma de símbolo. Pero hay algo más profundo aún. Los sueños pueden ser la forma en que Dios confirma que Él sigue contigo, aunque te sientas solo. A veces el Señor permite que sueñes con alguien que ha muerto, no para inquietarte, sino para recordarte que el amor y la comunión en Cristo no terminan con la muerte. Él puede usar ese recuerdo para sanar heridas, liberar emociones retenidas o traer consuelo al alma. En esos momentos no te enfoques en el rostro que viste, sino en la paz que sentiste. Porque esa paz no viene del pasado, viene del Espíritu. También puede que sueñes con batalla, persecuciones o pruebas. No te asustes. Eso no siempre significa derrota. Puede ser una señal de que estás avanzando espiritualmente. Y el enemigo se inquieta. Recuerda que la noche es el reflejo del día. Si estás creciendo en obediencia y propósito, las tinieblas intentarán oponerse. Pero la luz que hay en ti no puede ser apagada. Cuando despierte de un sueño de lucha, levanta tus manos y declara victoria en el nombre de Jesús. No esperes a sentir paz para orar. Ora hasta que la paz vuelva a tu corazón. Cada sueño, sea claro o confuso, puede transformarse en un punto de encuentro con Dios. Él no busca que lo entiendas todo, sino que confíes en Él. Hay revelaciones que solo se comprenderán cuando mires atrás y digas: ahora entiendo por qué soñé aquello. Pero mientras tanto sigue creyendo, porque los sueños del cielo no son para entretenerte, son para prepararte. El Espíritu Santo quiere que aprendas a vivir despierto incluso cuando duermes. Que tu fe sea tan firme que ni en sueños el miedo te domine. Que tus noches sean un terreno de adoración y no de angustia. Y cuando abra los ojos cada mañana pueda decir: gracias, Señor, porque aún mientras dormía tú estabas obrando en mí.
El Dios que te creó también diseñó tus noches. No hay oscuridad donde Él no esté. Si sueñas con luz, alégrate. Si sueñas con sombra, ora. Si sueñas con amor, adóralo. Si sueñas con dolor, entrégaselo. Porque en cada escenario su gracia te rodea. No hay sueño tan oscuro que su presencia no pueda iluminar. Y cuando llegue el momento de despertar del todo, no solo de un sueño, sino del letargo espiritual, entenderás que Dios te estaba hablando siempre, incluso en silencio. Porque sus mensajes no son para los oídos naturales, sino para el alma que está dispuesta a escuchar. Dios te habla en los sueños porque confía en ti. Él sabe que puedes recibir, entender y caminar en lo que revela. No temas al misterio, porque el Espíritu Santo es el intérprete fiel. Cada noche, cuando cierras tus ojos, el cielo puede abrirse sobre ti. Así que no ignore los sueños que te inquietan, ni subestime los que te traen paz. Ora, discierne y confía. Porque si Dios te muestra algo, es porque algo quiere hacer contigo. Él no deja de hablar y tú no dejes de escuchar. Aún en la noche su voz sigue diciendo: yo estoy contigo.